Bienvenidas amigas y amigos a Marca y hoy les vamos a hablar de un tema que yo creo que va a ser de mucho interés, la salud mental, y estamos con Christine Lebret, psicóloga y coach emocional, y que además has escrito un libro con Marta Díaz, La vacuna emocional, ¿verdad? Exactamente. Sí. Porque claro, en plena pandemia pues surge una vacuna fisiológica, biológica, y claro, nos planteamos, bueno, pero si en realidad lo que estamos teniendo aquí es una hecatombe a nivel psicológico. Y junto con Marta, esta compañera que mencionaba su currículum, empezamos a escribir el libro Vacuna Emocional, y es un libro que está escrito desde la vivencia y desde la realidad. Son casos reales que han sucedido durante la pandemia, no solamente en España, sino en cualquier otro país en los que nosotras hemos estado en contacto durante la pandemia. Pero fíjate que lo curioso es que el libro no solamente es válido para la pandemia, es un libro que yo recomiendo a todas las personas que pasen por momentos críticos en la vida. Está enfocado en la pandemia, pero es para cualquier crisis vitales, aquello que dices, no puedo con mi vida, no puedo más, eso que vimos tanto en las consultas, ¿no? Me rindo, tiro la toalla, no. Hay una vacuna emocional que psicológicamente puede ayudar a muchísimas personas. César. Vamos a hablar hoy de ansiedad, estrés, trastornos de pánico. Yo creo que todos hemos tenido ansiedad, cada vez tenemos más estrés y sobre todo ahora después de salir de pandemia, esta crisis que se nos viene encima. Cuando una sensación normal, como es la ansiedad o el estrés, se convierte en algo que puede ser patológico, ¿no? Patológico o enfermizo, sí. Pues como tú muy bien apuntas, todos hemos tenido en un momento dado estrés, ansiedad, y bueno, la crisis de pánico es algo más potente, más fuerte, ¿no? Y esto es así pues porque el estrés es una defensa natural del ser humano, del organismo. El problema es que se convierte en enfermizo cuando no es adaptativa, cuando continúa o cuando es muy intensa sin tener razón de ser. La teoría del estrés es que viene de hace muchísimos, miles de millones de años. Hay una parte en el cerebro que es la más arcaica, la más antigua, el sistema límbico, la amígdala, que se activa cuando identifica un peligro, ¿vale? Entonces, nuestros ancestros, nuestros antepasados, en plena selva, veían un león y no se ponían a pensar o a sacar un Excel, que tampoco había, ¿no? Pero, sino que se activaban y o atacaban o huían y escapaban. Bien, eso es lo que todavía tenemos nosotros, obviamente. En pleno siglo XXI no esperamos ver un león aquí en el Platón y por el Paseo de la Castellana. Y el sistema límbico y la amígdala ha evolucionado, pero todavía queda esa reminiscencia, obviamente. Y luego hay otra parte, que es el córtex, que es la parte más racional, la parte más evolucionada, como tú sabes, ¿no? Entonces es la que dice, espera un momento, esta situación no es de peligro, es la que media, es la que va a mirar objetivamente si esa situación es o no es de peligro. Esto está muy bien, pero claro, y nos sirve para sobrevivir, pero cuando el cerebro de repente se equivoca, porque el pobre cerebro de vez en cuando no codifica bien o se perpetúa o ha interpretado de manera incorrecta la señal, entonces es cuando podemos decir que, bueno, aquí hay un problema, esto hay que mirarlo y hay que empezar una terapia psicológica. O sea, cuando nuestras funciones superiores no controlan Exacto. lo que es, bueno, pues una reacción normal ante lo que era antes un estrés que decías tú que teníamos que correr por salvar la vida. Eso y que tienen todos los animales, ¿no? Claro, y que nos ha servido y ha sido muy útil, porque date cuenta que en aquel entonces era cuestiones de de centésimas de minuto el que una respuesta correcta fuera vida o muerte. Y entonces eso nos ha quedado, pero no estamos en esa tesitura, ¿no? Y el estrés sigue apareciendo igualmente, y la ansiedad. Entonces, bueno, es una respuesta muy adaptativa, pero que si el cerebro se equivoca, no la codifica bien o bien perdura en el tiempo sin tener que haber razón, entonces podemos decir que algo estamos haciendo mal. Y estamos en una sociedad, pues yo diría que tenemos ahora mismo muchísimos arsenal terapéutico, ¿no? Que muchas veces abusamos de él, ¿no? Acaba de ser la EBAU, ¿no? ¿Cuántos jóvenes en nuestro país, es un examen probablemente el más importante en su vida que han tenido, eso es evidente, pero bueno, como has dicho tú, ¿no? Se genera una respuesta, una ansiedad, un estrés y
no solamente los jóvenes, muchísima gente, y cuando van a consultas y a urgencias, por ejemplo, nos dicen la pastillita de los nervios, ¿no? Doctor, recéteme la pastillita de los nervios o la pastillita para dormir, por favor, que no se le olvide, ¿no? Póngame la pastillita para dormir, ¿no? Esto es normal, es una situación que no debe preocuparnos, o cuidado, ¿no? Cuidado con estas pastillitas de los nervios. Bueno, si es normal, yo te diría si es frecuente, es muy frecuente. No debería ser así, pero está siendo así. A mí me da grima que esta gente tan joven empiece ya con estas pastillitas y claro, la solución es rápida y fácil, pero no es la correcta. Mira, a mí me encantaría que en el sistema educativo hubiese una asignatura, no sé, pero por lo menos que fuese gestión emocional, la gestión de las emociones, porque la vida va mucho de esto. Al final, cualquier gestión emocional que sea a través del control de los pensamientos es una respuesta de mayor evolución, de mayor trabajo, como cualquier proceso evolutivo que observemos en la naturaleza. ¿Qué pasa? Que la pastilla lo resuelve rápido, muy rápido. Me la tomo y a la media hora, ¡plum!, estoy zen. Sí. Pero claro, eso es efímero. Eso no perdura y ahí no ha habido aprendizaje, no ha habido gestión. Y es muy triste porque, claro, eso sí que es una lección, eso sí que es una asignatura en la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que nuestros jóvenes habrán tenido que, como tú bien dices, es un examen de gran estrés, es importante, es simbólico, es determinante, el que lo pasa, el que no lo pasa y con qué nota lo paso. Pero bueno, hay que saber gestionar esas emociones, ¿no? Y todo se hace a través del control de los pensamientos. Y lo de la pastillica, pues luego si quieres hablamos, porque da que hablar. Como dices, eso se aprende, me refiero que la gente, yo creo que es verdad que estamos en una sociedad que queremos lo rápido, muchas veces queremos lo fácil, y es verdad, te toma la pastilla y como dices tú, oye, me calmo, me quedo relajado, hago. El problema es que yo creo cuando eso luego se va perpetuando en el tiempo y ante cualquier situación de estrés ya acudo a la pastilla, ¿no? Claro, claro, porque es lo fácil, es el remedio fácil y como apuntas, estamos en la sociedad de la inmediatez. El estímulo, la respuesta, la causa, el efecto y todo a una velocidad muy rápida. Y claro, en esa velocidad perdemos la calidad de las cosas y la inmediatez a veces tiene su contrapartida negativa. Lo que hay que enseñar es esa gestión emocional y ese control de los pensamientos que tiene una validez tremenda y que además es una lección que te la llevas puesta, porque una vez que aprendes y la adquieres, pues bueno, solo tienes que ir practicándola para hacerte maestro, ¿no? O sea, la maestría de una habilidad se consigue con la práctica, práctica y práctica. La pastillita es justo lo contrario, estamos en el polo opuesto. ¿Qué sucede? Que la pastilla es fácil. Sí. Es fácil porque no me esfuerzo. Además es casi como un elemento, fíjate, te diría yo, César, pasivo. Yo me la tomo, no tengo que hacer nada, esperar media hora y surte efecto. Claro, el control emocional, tengo que detectar la señal en el cuerpo, tengo que identificar los pensamientos, tengo que parar y tengo que cambiarlos. Y eso, claro que es más trabajo, pero es un trabajo de cambio, es un trabajo profundo y es el trabajo. Yo creo que, como dices, además, son asignaturas que deberían ser prácticamente obligadas en el colegio, es decir, control, una especie de, no control mental, ¿no? Pero sino control de las propias emociones, cómo lo podemos hacer, cómo puedes gestionar no solamente la ansiedad, sino la ira o no, este tipo de comportamientos. Y es verdad que probablemente somos muy permisivos con determinadas pastillas que utilizamos muy en exceso, como por ejemplo la de los nervios, o lo hemos dicho aquí en este programa, muchas veces la de dormir, ¿no? Tenemos a muchísima gente tomando pastillas de forma crónica para dormir, ¿no? Y cuando realmente dices, ¿y esto? No, esto lo tomo desde hace años. ¿Toma usted esta pastilla desde hace años para dormir? Sí, es que si no, no duermo. Bueno, pues y eso lo vemos todos los días en las consultas, ¿no? Claro, fíjate, hay estadísticas que nos hablan, ¿no? Y son los números, ya no son opiniones subjetivas, son números. Y nos dicen que España está a la cabeza del mayor uso de este tipo de medicamentos, ¿no? Lorazepam, lorametazepam, Y claro, parece algo que, pues, como muy normal, ¿no? Y oye, pues es que no estamos para sufrir, tómate la pastilla y ya está. A ver, yo creo que
cada cosa en su sitio. Y la pastilla hay que tomarla cuando hace falta y cuando la situación es absolutamente desbordante, ¿no? Y que te rasga el alma, como digo yo en psicología, ¿no? El resto hay que aprender a gestionarlo, porque además sabemos muy bien que cuando uno se habitúa, esa dosis va a dejar de ser efectiva y vamos a tener que incrementar la dosis. Además, luego hay una cosa que es el efecto placebo, que conocemos. Es que si no me la tomo ya no me duermo. Pues mira, es que igual sí. Y a lo mejor se trata de hacer una buena higiene del sueño. Claro, sucede también otra cosa, es que yo sé que en este país estamos, los servicios de urgencias, la sanidad pública está hasta arriba, todo es con mucho estrés, no hay tiempo de calidad o de mucha calidad para lo que os gustaría, ¿no? A los médicos, a los sanitarios, dedicarle al paciente. Entonces, al final es la cosa más rápida. Cuando veis un problema, pues a lo mejor es la manera más fácil y la más rápida, ¿no? Y es cierto que para momentos puntuales es útil y que sí, pero mira, perpetuarlo de ninguna manera. Es curioso, ¿no? Porque cuando preguntas muchas... ¿Y qué tal duerme con la pastilla? Pues mal, doctor. Pero se la sigue tomando. Pues sí, me la sigo, porque no se la quites, porque si se la quitas, cuidado, ¿no? Crisis. Y nos pasa a veces mucho con el tema también de la ansiedad, ¿no? Que es verdad que lo rápido es deme usted el Orfidal o deme usted tal para los nervios. Y es verdad que, por ejemplo, mi pregunta es, cuando viene a consultas alguien con un trastorno de ansiedad, ¿cómo lo gestionáis en la consulta? ¿Qué es lo que le ayudáis? ¿Qué es lo que le enseñáis? Mira, ¿no? pues César, es de las cosas más frecuentes, porque como hemos empezado diciendo, yo he tenido estrés y yo he tenido ansiedad. El tema es gestionarlo y frenarlo, identificarlo para que no vaya más. Mira, hay bastante similitud entre el estrés, la ansiedad y bueno, el pánico, las crisis de pánico, ¿no? Digamos que son hermanos de la misma familia, aunque habría un gradiente diferencial en cuanto a la temporalidad y en cuanto a la intensidad. El estrés, como hablábamos antes de la amígdala, va a identificar que hay un elemento que puede ser peligroso y se va a poner en marcha toda la hormona del estrés y todo el cortisol. Va a haber irritabilidad, mal genio, pues mi esposo está insoportable o mi hija no hay quien la aguante con esto del examen. Bueno, porque hay estrés. La ansiedad, quizás la sintomatología puede ser un pelín más, va un poco más allá, ¿no? Puede haber temblores, puede haber mucho más nerviosismo, puede aparecer algún tic, puede aparecer sequedad de boca, puede aparecer oclusión en la garganta, va un poco más allá. Y puede o no puede haber, cuidado, un elemento que sea amenazante. Puede ser más bien unos pensamientos rumiantes, un dale, aquello que este discurso que tengo yo en el pensamiento que no me lo quito y que se repite continuamente. Y luego tenemos la crisis de pánico, que esta es incómoda porque en intensidad gana a todas, ¿no? Ahí fíjate que en ocasiones se ha llegado a equivocar con un ataque al corazón y el paciente puede pensar... La gente lo pasa muy mal. Muy mal, muy mal. muy o sea, mal. No es que esto no exista, ni que digamos que... Porque yo mucha gente le digo, no es que usted esté loco o loca, es que no es esto, es que usted tiene una descarga adrenérgica, además, Correcto. que efectivamente es lo que decías antes, es que no hemos sabido, su cerebro superior, córtex, no ha sabido frenar una reacción fisiológica, y en este caso vienen con taquicardia demostrada, que vienen a 130, 140 latidos por minuto. Vienen malos. Algunos efectivamente vienen hasta con dolor en el pecho, ¿no? Porque efectivamente es que lo sufren, se sufre muchísimo, ¿no? Son muy incómodas, todas, yo te diría que los tres, que como te digo son de la misma familia, porque luego, claro, nos ponemos a hablar de ansiedad y hay un mundo, ¿no? Hay ansiedad generalizada, hay agorafobia, hay ansiedad social, hay muchos tipos. Todas tienen un denominador común, el que apunta, y es que hay una aceleración del ciclo sanguíneo y hay una aceleración del corazón. La crisis de pánico es la más intensa. Fíjate que yo te diría que va increciendo, le cuesta aproximadamente de media unos 10 minutos hasta que llega al punto álgido, unos 10 minutos, y viene a durar unos 30 minutos de media. Lo terrible es que así como la ansiedad y el estrés más o menos te puede avisar, si uno sabe identificarlo, la crisis de pánico acaba apareciendo así como por sorpresa. Tengo yo ahora un ejecutivo,
una persona de un nivel intelectual elevado, de que esto no tiene nada que ver con ni la clase social, ni la religión, ni la inteligencia, tiene que ver con la gestión. Y él me decía, no lo entiendo, Cristín, ¿cómo es posible? De repente me ha venido un ataque de pánico y estoy con baja laboral, un directivo. Y le explicaba, pues bueno, muy fácil, ha habido señales que no hemos interpretado, has seguido y tu cuerpo ha hecho plum. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y bueno, una vez más, ¿cómo tratar todo esto, César? Que me voy. Mira, hay 3 cosas, ¿no? O sea, la recomendación que yo doy a las personas que nos están oyendo y que se identifiquen con algo de esto, por un lado es el control de los pensamientos. Lo primero, hay que controlar los pensamientos, hay que pensar bien, no hay que magnificar, no hay que exagerar, no hay que pensar en extremos, no hay que pensar en todo o nada, no hay que pensar siempre o nunca, y no hay que pensar en blanco o negro. ¿Cómo se consigue eso? Pues con terapia, con entrenamiento, Sí. ¿no? Hay muchas maneras, hay manuales de autoayuda, hay libros, hay programas, pero bueno, con una buena terapia y con entrenamiento y con práctica. Control de los pensamientos. 2, control de las emociones. Porque claro, detrás de cada emoción hay un pensamiento. Y si pensamos mal, nos emocionaremos mal, y si pensamos bien, nos emocionaremos bien. Pero siempre todo tiene que estar adecuado a la situación. O sea, el tema es que no haya nada que sea desproporcionado. Es decir, lo segundo es el control emocional. Y lo tercero es el control de las respuestas fisiológicas. Esto es bastante sencillo. La respuesta fisiológica, fíjate, se puede controlar haciendo deporte. Se puede controlar con todo este tema de la relajación, mindfulness, que está a la mano y al alcance de cualquiera, haciendo yoga, controlando la respiración. Mira, a mí me encanta, yo doy siempre un truco que es infalible, y es la respiración cuadrada. Es una respiración sencillísima que bueno, viene también de los ancestros yógicos y que consiste en respirar en 4 tiempos a 4. Se puede practicar aquí sin que nadie se entere en cualquier reunión, y es que yo inspiro contando 4, mantengo a pulmón lleno contando 4, expulso el aire contando 4 y mantengo a pulmón vacío contando 4. Yo te digo que si una persona hace esto de manera, eso sí, habitual, mañana, tarde y noche, se consigue ya frenar muchísimo a nivel fisiológico. El deporte, el control de la respiración, la relajación, el mindfulness. Hay otra cosa importante, que es la gestión del tiempo. Hoy en día vamos muy acelerados y a veces hay agendas que están con la lista de to do, y vamos tachando, y al día siguiente lo que no he hecho. Bueno, pues a lo mejor hay que saber gestionar bien el tiempo y saber priorizar y poner las cosas urgentes y las no urgentes y las importantes y las no importantes. Hay quien recomienda también, fíjate, el tema de los animales. Los animales son seres que ayudan y que de alguna manera ayudan a la gestión emocional. Y luego es muy interesante escribir. Cuando uno escribe, es un ejercicio doble del pensamiento, porque a veces pensamos muy rápido, ta. Cuando uno escribe, tiene que desacelerar. Entonces, estás mucho más en lo que piensas. Y en ese escribir dices, ¿pero qué estoy diciendo? ¿Pero qué tonterías estoy poniendo? Entonces, es un doble pensar. Y básicamente son los consejos que yo... Es curioso por lo que hablas. Yo ahora que he escrito un libro como tú, ¿no? Es verdad que es curioso el pensamiento que decías, jolín, no sabía yo que pensaba de esta manera, o a veces incluso como desnudas tu alma mucho más que lo que haces con tus pensamientos, ¿no? Cuando escribes y tienes que pensar, tienes que decir, oye, esto lo pongo así, esto tal. A mí me sirvió realmente para decir, jolín, qué cosas, ¿no? No sabía yo que tenía estas cosas, ¿no? Que tenía estas cosas y luego cómo las expresas, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Fíjate, pensamos desorganizadamente. Dispersamos mucho y sobre todo, una vez más, en esta sociedad que invita a estar a 40 cosas a la vez, al WhatsApp, al email, al teléfono, al móvil, a la reunión, al coche. Entonces, ese multitask al final hace que no te puedas concentrar más de X en una tarea concreta. Y bueno, y vamos de aquí para allá. Cuando uno piensa
cuando uno frena, cuando uno para, es ese ejercicio de que uno se cuestiona, pero ¿verdaderamente lo que estoy pensando es correcto? ¿Es verdad? Y luego es muy interesante porque te pones como espectador. Cuando tú escribes un libro, a nosotras, a Marta y a mí, nos pasó, no piensas en ti, piensas en la persona que lo va a leer y cómo lo va a interpretar y cómo lo puede leer y cómo le haces llegar el mensaje a esa persona. Cuando uno está de espectador, es como es como un salirte de ti, ponerte en metaposición, que se dice en psicología, es un ejercicio tremendamente útil. Y el pensar bien es una llave muy potente. Hay que dedicarle tiempo, yo creo, a uno mismo y a sus pensamientos, ¿no? Y yo creo que, fíjate, yo soy muy, a veces muy radical, ¿no? En lo que pienso, ¿no? Pero yo creo que antes de empezar, es verdad, y que a veces necesitamos pastillas. Las pastillas, de verdad, que nadie nos entienda, son muy útiles, a veces son necesarias, pero yo creo que antes de iniciar tratamientos crónicos, ¿no? Con pastillas de este tipo, tanto para dormir como para la ansiedad, para el estrés, yo creo que viene muy bien visitar, ¿no? Visitar a alguien que, bueno, pues que te pueda dar estas claves que nos has dado. A mí me parece interesantísimo lo que nos has dicho y que en un minuto, oye, esas 3, 4 claves que dices, oye, me ayuda, ¿no? Con práctica, César. O sea, la maestría en la vida, en todo. Que no piense la gente que esto lo va a hacer mañana no. y ya se le va a quitar. Mira, la mente es como un chicle. Tenemos una estructura que hemos creado, por eso a mí me interesa mucho lo de los adolescentes que comentabas antes, ¿no? Y por qué no hay una asignatura que empiecen ya, porque cuando una estructura está ya hecha y la queremos cambiar, cuesta un poquito más, claro. Y la mente es como un chicle, que si me despisto y suelto, vuelve a su sitio. Entonces, hay que tirar muchas veces para que al final la mente venga aquí y consiga el cambio, pero ese es el gran aprendizaje. Ahí es donde se produce. Mira, yo ahí sí que soy quizás, y perdóname, más crítica que tú. Estoy bastante, yo te diría en contra, pero claro, hay un negocio farmacéutico, y que me perdonen, hay un negocio de laboratorios muy potente y que en muchas ocasiones, por favor, por supuesto, que hay que darle y que es necesaria. Hay depresiones mayores, tú sabes, hay cuadros tremendos, hay trastornos de personalidad, hay patologías que sí que lo requiere. Hay otras que lo requiere de manera puntual. Bueno, pues cuando hace falta se da y se asiste y se atiende. Pero que no es el remedio, que ahí anestesiamos y estamos haciendo una sociedad vaga. O sea, estamos haciendo una sociedad que no se acostumbre o sea, que se acostumbra precisamente a eso, a que la pastilla es mucho más fácil, es un remedio, como he dicho, muy rápido, pero es muy efímero. No aprendemos con eso y el problema sigue estando. Mira, sigue. En urgencias vemos, y yo ya lo he dicho aquí, ¿no? Muchísima gente mayor que se cae, que tiene problemas neurológicos, que se rompe la cadera porque se levanta por la noche con la pastillita de dormir. En verano, además, hay deshidratación, todavía aumenta más el efecto. Es tremendo lo que hacen estas pastillas, tremendo, ¿eh? Yo no digo que en algún caso no sea necesario, y lo hemos hablado aquí para dormir, que efectivamente hay algunas personas que necesitan pastillas, pero este consumo crónico que tenemos de benzodiazepinas es tremendo y tendríamos que empezar a luchar ya desde los médicos, ¿no? Que somos los primeros contra ello, ¿no? Y a mí hay una cosa que me resultó muy curiosa cuando yo he estado en China, y es curioso cuando bajas a las 7, a las 8 de la mañana y ves a la gente en los parques, en los jardines, gente, estoy hablando de 80 y 90 años, practicando y haciendo, y de repente dices, joder, qué paz, qué tranquilidad, qué movimientos, ¿no? Tienes, oye, es alucinante, ¿no? Que a lo mejor es verdad que en nuestra sociedad no está implantado, no tenemos implantado eso, pero a lo mejor algo parecido nos haría falta, ¿no? Mira, me encanta porque yo he ido también muchísimo a China y una de las imágenes que tengo más bonitas en la mente fue un viaje que hice a Singapur y el primer día, muy temprano, con esto del jet lag, y fui a pasear cerca del hotel y había un grupo de unas 100 personas practicando pues esos movimientos tan lentos de tai chi que requieren una concentración, ¿no? Y claro, en estas tradiciones y en estas culturas está ya muy en su ADN. Yo no digo que no tengan estrés, que lo tendrán, pero bueno, el truco
o lo positivo es que tienen herramientas para gestionarlo. Una vez más, o sea, que el estrés forma parte, Y lo desgraciadamente. aprenden desde pequeños. Claro. Es que lo que has dicho, Claro. ¿no? Que es muy importante, ¿no? El repetir esa, y esa autodisciplina de relájate, respira, piensa tranquilamente. César, llevo más de 25 años practicando yoga todas las semanas de mi vida. Y no digo que tenga que ser el yoga, puede ser cualquier disciplina, cualquier técnica de respiración. Tenemos los psicólogos un montón de herramientas que ofrecer a cualquier persona que quiera trabajarse un poco, qué es lo que hay que hacer para poder evolucionar, que lo fácil es ese remedio, que al final si no vamos todos como borregos, que tenemos sociedades, gente joven, adolescentes, mayores y no mayores, que vamos a un son pues como zombies, y que no, que la vida es solucionar esos problemas, y esos problemas muchas veces nos estresan, y la solución no es la pastilla, la solución está en gestionar el estrés y en saber aprender a solucionar esos problemas. Y eso es parte de nuestra vida. Y no hay más truco, César, que la supremacía del ser humano se marca por ahí, por ese crecimiento, no por la toma de una pastilla, que insistimos, que cuando hace falta sí, pero es que la mayoría de los casos estamos haciendo pues adictos, porque además lo que decimos, o sea, llega un momento que la misma cantidad de pastilla ya no sirve, y para conseguir el mismo efecto tenemos que subir la dosis. Entonces, por favor, ¿por qué no aprovechamos ese momento para decir, oiga, pruebe usted otras cosas alternativas, que a lo mejor cuestan más, pero que van a ser igual de útiles? Nosotros los psicólogos trabajamos muchos casos que vienen con estos perfiles que tú comentas, ¿no? Muy cronificados, y que es gente pues, que ha decidido dar ese paso y vamos a quitar la pastilla, y gradualmente y con ayuda y con mucho trabajo. Sí. Porque eso es trabajo, pero como decía, ¿no? Como cualquier proceso evolutivo de la naturaleza, que requiere ese esfuerzo. Sin esfuerzo no hay cambio. Y la pastilla no da el cambio, da la anestesia del dolor. Bueno, que por un momento puede estar bien, pero que no es la solución. Bueno, pues ya hemos mandado mensajes, yo creo que muy positivos. Potentes. Y además yo creo que acciones que se pueden hacer. Yo creo que has hecho un minuto de cosas que podemos hacer. Eso sí que hay que entrenar, que esto no va a ser instantáneo, ¿no? Sino que hay que ejercitar, pero yo creo que has dicho 3 o 4 cosas que me parecen muy interesantes. Y sobre Cristín. todo, y un día de verdad hacemos un monográfico, el control de los pensamientos. Tenemos que aprender a pensar bien, porque somos lo que pensamos. Un nutricionista te dice que somos lo que comemos, y yo como psicóloga digo que somos lo que pensamos, y tenemos que pensar de manera ecológica, de manera realista, sin sobredimensionar, sin dramatizar cuando no hace falta, y tenemos que pensar de manera apropiada y ajustada a la realidad. Pues aquí en la consulta del doctor Carballo hemos dicho ejercitar cuerpo, mente y alma también, Totalmente, yo creo, ¿no? Totalmente. No estamos hablando de religión, estamos hablando de alma, que es otra cosa. Entonces... y felicidades por tu programa, porque es eminentemente práctico. Y eso es lo que la gente necesita, ¿no? Que sean conscientes de que aquí hay mucho trabajo por hacer, que está al alcance de todo el mundo, de cualquiera, del ama de casa, del adolescente, del estudiante, del ejecutivo, de cualquiera, de cualquier ser humano que se ponga a ello y hay un cambio profundo. Bueno, que hace ejercicio físico sabe que no es cuestión de salir a correr un día. No, que es cuestión de ejercitarse poco a poco y con eso se consigue una salud física muchísimo mejor, ya lo hemos hablado aquí, y también la salud mental hay que cuidarla, ¿no? Y no es cuestión de un día, y hay que además probablemente consultar con gente que sepa, ¿no? Y que nos ayude a esa gestión de las emociones, como nos has dicho. Claro, esto es el músculo de la mente, que hay que entrenarlo igual que el músculo del gimnasio. Y apuntas otra cosa tremendamente interesante, siempre expertos, porque en esto de la palabra hay mucho intrusismo en esta profesión, ¿no? Coaches que no son coaches, chamanes que, bueno, en fin. Entonces, profesionales de la mente. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Cristín, por estar con nosotros. Te volveremos a llamar para que nos hables de muchísimos otros temas que además yo creo que es necesario hablar de ellos. Y amigos, sigan con nosotros aquí en la consulta del doctor Carballo en Marca. Seguro que vamos a hablar de temas que les van a ser muy interesantes.